¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida aquí a Pasos Perdidos, cerrando ya la programación de Diputados Televisión en una jornada donde nos enfocamos en analizar lo que dejó la sesión del día de ayer, donde se aprobó definitivamente la modificación de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y las Áreas Periglaciares, con modificaciones estructurales para habilitar la explotación minera en zonas que hasta ahora, hasta ayer, a horas de la madrugada, estaba prohibido completamente. Vamos a repasar obviamente todo lo que dejó la sesión, vamos a anticipar un poco lo que se espera para los próximos días. Acaba de terminar hace una hora aproximadamente la sesión en el Senado con algunas novedades y cómo se encamina ya en esta nueva etapa el Congreso de la Nación con los debates pendientes, constituidas las comisiones en diputados, el trabajo que queda por delante. Antes que nada, comenzamos con el repaso de los principales temas aquí de la jornada. Diputados sancionó la reforma de la ley de glaciares. El proyecto obtuvo 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones. Se constituyó la Comisión de Seguridad Interior. La diputada del PRO, María Florencia de Sensi, fue elegida presidenta de la misma. Comisión de Familias, Niñez y Juventudes se eligió como presidenta de manera provisoria a la diputada Varinia Liz Marín. Y aquí estamos tratando de analizar un poco lo que dejó la sesión, la larga sesión del día de ayer, que tenía como único tema y principal la modificación de la ley de glaciares. Le voy a dar la bienvenida aquí a mis colegas. Pablo Varela, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Amanda, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Recuperado ya de la sesión larga? Recuperado, sí, efectivamente, porque estamos en horas de la tarde. Tuve tiempo durante la mañana para descansar un poquito más. Bueno, me alegro mucho. No sé si está en la misma situación nuestro compañero y colega Claudio Mardones. ¿Vos cómo estás? ¿Pudiste sobrevivir a la sesión? Muy buenas tardes, Amanda Alma. Muy buenas tardes, Pablo Varela. Buenas tardes para los dos. Descarto que han dormido poco, por más de que han tratado de remontarla, pero sí, 2:30 de la mañana. Finalmente fue, bueno, para el oficialismo, finalmente una buena noticia. Después de un proceso en donde lo escuchábamos a Miguel Ángel Pichetto anticipar, además de su voto negativo, la posibilidad de la judicialización. Victoria para el oficialismo y también no podemos perder de vista las derrotas para la oposición, que intentó avanzar con incluir en el temario distintos ejes que no habían estado en el temario, la necesidad de los 2/3 para tratar de conseguirlos, no lo alcanzaron y ese es el otro dato también. 9 derrotas consecutivas para la oposición en sus intentos de cambiar la agenda legislativa de ayer. Por eso en la sesión del día de ayer se vivió un clima al principio por ahí con algunos momentos de más tensión, pero un debate bastante tranquilo. Hubo momentos donde también se dieron de parte del oficialismo la posibilidad de que haya más voces de la oposición frente a un proyecto que tenía además mucho cuestionamiento popular, muchas organizaciones en las inmediaciones del Congreso y un debate que es complejo, ¿no? Vos lo decías, Claudio, se anticipa ya la judicialización, pero se viene planteando desde, podríamos decir que llegó el proyecto acá a la Cámara de Diputados, ¿no? Porque Exacto. hubo también procesos de judicialización de las audiencias. Sí, exactamente. Y con una demostración de fuerza, decía, porque los que también accionaron tanto en el principio del debate como en el cierre del debate, bueno, fueron los gobernadores de las provincias mineras, Sí. ¿no? Algo que nosotros veníamos contando, la centralidad que han tenido legisladores sanjuaninos, empezando por el libertario José Peluc, que estratégicamente, lo veníamos advirtiendo, quedó al frente de la Comisión de Recursos Naturales, en un proceso en donde esto no fue en soledad, sino que incluyó, bueno, el disparador del debate fueron las cartas de los gobernadores de distintas provincias mineras que insistieron sobre un eje que retumbó durante toda la tarde y también durante la medianoche. Las críticas de la oposición respecto a lo que llaman un falso federalismo, porque uno de los temas de fondo de esta reforma de la ley de glaciares es finalmente
avanzar en que las provincias tengan la última palabra, también como una forma de cristalizar las definiciones constitucionales, que son las provincias las que tienen la última palabra sobre sus recursos naturales. Ahora un giro determinante respecto a qué es lo que podrán hacer las provincias respecto a la interpretación de los glaciares y el rol que va a tener no vinculante en muchos casos el IANIGLIA, el Instituto de Investigación de Glaciología y Nivología, que depende de la Universidad Nacional de Cuyo. Sí, efectivamente, un poco retomando lo que decía Claudio, si uno mira el comunicado de la oficina del presidente, uno ve que está destacado justamente el rol de los gobernadores, se menciona la mesa del litio, se menciona la mesa del cobre, ahí se incluye obviamente a Jujuy, a Salta, a Catamarca, a Mendoza, a San Juan. Eso se vio también reflejado obviamente en las votaciones. Unión por la Patria tuvo dos, entre comillas, fugas, justamente los dos diputados por la provincia de San Juan. Y otro tema también para tener muy en cuenta es el de los gobernadores no cordilleranos, pero que se pueden ver afectados. Digo, porque Sergio Silioto ya anunció que va a presentarse judicialmente contra esta ley que fue readecuada ayer o sancionada ayer, bueno, para la explotación minera en la zona cordillerana, ¿no? La Pampa, estamos hablando que por la afluencia de los ríos puede verse afectada en tal caso si hay contaminación del agua. El compromiso de los diputados que representan justamente a los gobernadores que impulsaron esta modificación se viene hablando ya desde el Consejo de Mayo, los vimos acá presentes también en la voz específica de muchos gobernadores que se comunicaron en la comisión para lograr el dictamen. Así que esto es un triunfo del gobierno, pero de esta articulación que está haciendo con gobernadores afines, algunos más críticos, otros menos críticos, pero que tenían hace muchos años ya en la mira esta ley, que es una ley protectoria que se ha debilitado. Hay que ver ahora este proceso que se genera de ahora en más. Es competencia de la Corte Suprema decidir sobre estas cuestiones, no sobre la decisión del Congreso en modificar una ley, pero sí de la afectación que tiene distintos distritos, distintas provincias en los cursos de los ríos y la posibilidad que esto genera algún tipo de perjuicio. Igualmente, bueno, la Corte tiene su antecedente con la instalación de una de las mineras en la provincia de Catamarca, pero bueno, es bastante lenta para decidir cosas respecto a las provincias. Venimos con un litigio del río Atuel hace 25 años, por ahí se reactiva con esto. Es que a mí me parece que se abren dos escenarios. Uno, que va a empezar su largo camino, me parece a mí, en el fuero contencioso administrativo federal y que tiene que ver con las impugnaciones que van a surgir. Quizás apenas sea reglamentada la reforma sobre la ley de glaciares o quizás ya se está preparando y que tiene que ver con los cuestionamientos respecto a la forma en la que se llevó adelante la consulta de la audiencia pública. Ese es un frente. El otro lo estaban puntualizando ustedes con precisión. Es el planteo de la provincia de La Pampa, cuyo gobernador Sergio Silioto, bueno, lleva adelante una controversia que no está en otro fuero que no sea en la Corte. ¿Por qué digo esto? Porque es una controversia entre la provincia de La Pampa y la provincia de Mendoza respecto a, bueno, al curso del río Atuel, que nace en la cordillera de los Andes, pasa por la provincia de Mendoza y la controversia con La Pampa es que el curso de ese río ha sido cambiado, dejando una parte de la provincia de La Pampa sin agua. ¿Por qué puntualizo en esto? Y porque esto ya es un caso que está en la Corte. Que Silioto haya advertido al respecto anticipa que, bueno, ese caso que no ha sido cerrado va a sumar otro capítulo más y que también en ese plano encierra las grandísimas diferencias entre el gobernador Sergio Silioto y su vecino Alfredo Cornejo. Sergio Silioto, gobernador del peronismo, La Pampa, una provincia que el peronismo gobierna y administra desde la recuperación democrática. En el caso de Mendoza, bueno, nos encontramos con Alfredo Cornejo transitando su segunda conducción del Ejecutivo mendocino, empoderado como uno de los mejores aliados del gobierno nacional y una controversia que duerme en la Suprema Corte de Justicia y que posiblemente active uno de estos dos frentes que se pondrán en juego. Vamos a repasar qué decía el diputado Eduardo Valdés de Unión por la Patria a los micrófonos de Diputados Televisión en el contexto del debate que se dio ayer por la modificación de la ley de glaciares. Yo creo que es una ley que va a ser judicializada, no tengamos ninguna duda. Esto va, ya la Corte Suprema de Justicia estableció
en un caso de la Barry, que el artículo 41 de la Constitución Nacional, que habla el derecho a un ambiente sano, tiene preeminencia sobre las decisiones provinciales. O sea, el límite es la ley nacional. Nunca puede ser menos protección al sector, a los glaciares y a los territorios periglaciares. Pero aparte, yo pregunto, el derecho al agua es un derecho de todos los argentinos, no de los que viven en una provincia que tiene un glaciar, donde nace un río que después pasa por 4 provincias. Por ejemplo, el río Negro nace producto del río Neuquén y del río Limay, que nacen de glaciares y de sectores periglaciares. Por ejemplo, el río Limay nace en el lago Nahuel Huapi, que el lago nace de un glaciar. Y ese río, el Limay, atraviesa la provincia de Río Negro, la provincia del Neuquén, ¿no? Y viene y se fusiona con el río Neuquén y crean el río Negro, que llega hasta La Pampa. O sea, ¿se dan cuenta que solo no es una cuestión que deben decidir las provincias cordilleranas que tienen glaciares? La Pampa tiene litigios, la provincia de La Pampa tiene litigios muy fuertes con la provincia de Mendoza por la cuestión del agua. El agua es de todos, el agua es la vida de las personas. Han funcionado con una ley, nos quieren hacer funcionar con una ley que va en contra del principio de la Constitución, pero inclusive el padre del actual presidente de la Cámara, el padre de Martín Menem, Eduardo Menem, ha escrito sobre esto, fomentando el federalismo provincial, pero siempre diciendo que la ley nacional es la que debe marcar el piso y de ahí nunca menos. ¿No? Esa es la mirada del diputado Valdés, que votó en contra junto a gran parte de su bloque, casi la totalidad de su bloque, que bueno, nos comentaba justo Pablo que algunos diputados también votaron a favor en esta tensa relación, digamos, entre los ejecutivos provinciales, los ejecutivos nacionales y bueno, y la preeminencia también de la legislación, ¿no? La estructura legislativa argentina que tiene a la Corte, que tiene a la Constitución Nacional en la pirámide de su referencia y las leyes nacionales. Luego, entonces, sí, las leyes provinciales, como bien contaba el diputado Valdés. Veremos cómo se va resolviendo porque las posiciones, bueno, se marcaron ayer la ley con una mayoría del oficialismo, con sus aliados, diputados del PRO, diputados del radicalismo, diputados de partidos que representan a las provincias que impulsaron esta modificación, acompañaron con 137 votos a favor aquí en la Cámara Baja. Vamos a escuchar a Guillermo Montenegro, también del bloque PRO, hablando al respecto. Bueno, lo más importante es escuchar todas las voces, eso es fundamental, porque estamos en un tema que es muy sensible. Y también lo más importante en el día de hoy es que creo que esta va a ser una ley que va a poner en marcha la minería en la Argentina, que va a generar desarrollo, puestos de trabajo y por supuesto muchísimas inversiones, y eso es lo más importante. Las provincias son las más interesadas en el desarrollo de esta ley, porque por supuesto para ellas va a ser un cambio profundo en la inversión y en los puestos de trabajo, acorde a lo que necesita el mundo y a lo que sucede en otros países que hoy en día se han desarrollado gracias a las inversiones y al desarrollo que trae la minería. Pero absolutamente nadie está en contra ni del cuidado del medio ambiente, todo lo contrario, ni del respeto a las provincias y a la gente. Acá lo más importante es ver incluso los modelos de otros países que pueden tener un equilibrio entre sus recursos y el medio ambiente. Guillermo Montenegro, en este caso es de la Libertad Avanza, me confundí con el homónimo, sí, que es del PRO, pero que no es diputado ya, sino que es intendente en Mar del Plata. Y ahora senador. Y ahora senador. Exactamente, bonaerense.
Totalmente. Hay muchos Guillermos Montenegros al final en el Congreso y en la política. Pero lo importante también está en la estrategia que ha desarrollado el oficialismo, una estrategia en espejo también en la Cámara de Senadores, para consolidar esta mayoría, una mayoría importante, ¿no? No solo lo que se necesitó para comenzar la sesión, con 130, 129 es lo que se necesita, sino una mayoría que le permite pensar en muchas modificaciones hacia adelante, ¿no? Lo consolida en esas alianzas. Bueno, hay en estos números no solamente un resultado que el oficialismo viene construyendo y que, hay que decirlo, formaba parte de las expectativas del oficialismo después del periodo de extraordinarias, el aventón de extraordinarias, las sanciones en el periodo de extraordinarias, pero lo cierto es que nos encontramos con un marzo que estuvo cruzado por discusiones respecto a la constitución de las comisiones y también los tiempos en un escenario en donde la política ha estado hegemonizada y se va a cumplir dentro de muy poco un mes el viaje de la comitiva presidencial a los Estados Unidos y especialmente a Nueva York para la Semana Argentina en Nueva York. Bueno, dentro de poco se va a cumplir un mes desde que el gobierno está atravesando un escenario complejo en la opinión pública a partir del desgaste provocado por el ministro coordinador. Hay cables de acero que se cruzan directamente con el Congreso de la Nación. Uno tiene que ver con el 29 de abril, la fecha prevista para que el ministro coordinador haga su primera presentación para cumplir con el artículo 101 de la Constitución Nacional. Faltan 20 días para eso, bueno, 19 te diría, pero esto ya está terminando. Y es que nos encontramos con que esta cuenta regresiva, sumo un interrogante, ¿habrá alguna sesión de acá al 29? Quizás no, pero la foto que quedó plasmada esta madrugada en el recinto de esta Cámara de Diputados, bueno, muestra que el oficialismo cuenta con aliados inestimables, no solamente para cerrar el ciclo de la sanción para reformar la ley de glaciares, sino puntualizo en esto. En esas 9 derrotas que afrontó la oposición, porque en algunos casos hubo intentos de interpelación impulsados por la oposición e incluso contra el jefe de gabinete Manuel Adorni, y ahí el rol del PRO fue determinante para evitar una situación de mayor desgaste. Una de las 9 derrotas que afrontó el oficialismo, la oposición. Ahí agrego que en realidad la oposición logró ganar algunas votaciones, solo que no le alcanzó para llegar a los 2 tercios, ¿no? Que tal vez era lo requerido. Y está bueno decir que el gobierno abrió un poco el grifo de dinero para con los gobernadores justo en el momento previo a la sesión. Digo, tal vez eso haya de alguna manera influido, ¿no? Vamos a repasar el momento de la votación con estos 137 diputados y diputadas que decidieron modificar la ley de glaciares. A continuación se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Asuntos Constitucionales, recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, por el cual se modifica la Ley 26639 de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial. Expediente 72. S 2025, orden del día número 7. Sírvanse, por favor, diputados, emitir su voto. Tiempo. Se cierra la votación. 137 votos afirmativos, 111 negativos, 3 abstenciones. Resulta afirmativo. Queda sancionado el proyecto. Se harán las comunicaciones correspondientes. No, veíamos la presencia de funcionarios nacionales. En este caso, el jefe de gabinete no estuvo presente. Se lo nombró, se lo recordó desde la oposición al momento del cierre de los discursos, pero sí estaba Karina Milei, la secretaria general de la presidencia y hermana del presidente de la Nación, y el ministro del Interior, Diego Santilli, exdiputado nacional, ex senador o senador mandato cumplido, con mucha experiencia. Sí, ha venido varias veces Santilli. Sí, ¿no? Porque recordemos que después de la elección de octubre del año pasado, el gobierno armó lo que llama la mesa política, ¿no? Es decir, es el dispositivo con el que negocia fundamentalmente con los gobernadores, adentro del Congreso y afuera del Congreso, para ir sancionando las leyes.
Santilli es un articulador muy importante de esa mesa. Hay otros nombres, Lule Menem, pero bueno, obviamente es una cara muy visible, muy un frontman, entonces se lo ve caminando, trajinando los pasillos. Y además se lo conoce mucho acá, tiene contactos políticos y discusiones políticas con muchos de los referentes de la oposición más dura, la oposición más blanda, tiene mucho pasillo del Congreso. Entonces, hasta el año pasado era diputado. Sí, claro, y antes fue senador también, conoce muchos mecanismos de contacto. Y aparte, bueno, tiene un privilegio, una relación directa con el presidente Javier Milei, que la construyó cuando ambos compartieron el hemiciclo de la Cámara Baja y fueron vecinos, no de banca inmediatamente, pero uno muy cerca del otro. Bueno, ese fue un punto de partida. El otro fue negociar el presupuesto. Recordemos que antes de que fuera promovido como ministro del Interior y que jurara, ya estaba trabajando en conseguir los números para la sanción del presupuesto. Nos vamos a la pausa rápidamente, volvemos en instantes. Estamos en Pasos Perdidos, aquí en Diputados Televisión. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores,
como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Seguimos aquí en Pasos Perdidos repasando todo lo que ha dejado esta sesión, los intercambios entre los diputados, las respuestas que se fueron dando unos a otros en esta sesión que inauguró de algún modo también el periodo de sesiones
ordinarias aquí en la Cámara Baja y en relación a esto, bueno, empezar entonces ahora el recorrido que quedará de acá en adelante. Lo importante es que en la sesión también se dieron diferentes debates que se fueron incorporando, se fueron planteando, lo repasamos hace un minuto nada más, con algunos apartamentos de reglamento que fueron planteando los diputados de la Nación respecto a temas que tienen que ver con la actualidad, ¿no? Sin duda quisieron plantear una declaración de repudio a la situación de la guerra, a la situación de los ataques a Irán y el impacto que esto va teniendo también en la vida cotidiana, en la Argentina y en la economía. Como decía Pablo, no alcanzaron para imponer esta discusión, pero sí los diputados de otra manera, no ya con cuestiones de privilegio, que lo que marcan es una opinión de los diputados de temas que están fuera de agenda, sino forzar a que el Congreso tome una posición respecto a esta situación que se está viviendo trágica en el mundo y que, bueno, ven con mucha preocupación sectores de la oposición que el gobierno nacional asuma compromisos que requieren la aprobación del Congreso, ¿no? Con estos números, en estas condiciones, bueno, por ahí, si llega algún tipo de pedido del Ejecutivo Nacional, van a tener que trabajar los diputados para ver qué posición van asumiendo. No alcanzó para 2/3, que es lo que se necesitaba, pero sí alcanzó por lo menos para plantear una mayoría respecto a estas posiciones. Sí, sí, exactamente. Nos referimos obviamente al conflicto de Medio Oriente, que ahora entró en una suerte de impas, pero en un impas más o menos, porque no... Por lo menos desde Estados Unidos, ¿no? Claro, y además el alto del fuego no fue tal, o no fue 100% así, pero acá políticamente lo que estamos marcando básicamente es que se construyó tal vez una mayoría no tan robusta como 2/3, pero que algo que puede llegar eventualmente a marcar un antecedente. Y obviamente, yo me quedé con lo que decíamos en el bloque anterior, la fortaleza de los gobernadores o cómo el gobierno va trazando esas alianzas y los va robusteciendo, porque digo, me parece que fue también virando un poco las alianzas a lo largo de todo lo que fue el recorrido de la gestión. Clave, la Argentina Week, arrancó todos esos episodios, hasta acá el gobierno ha logrado que la cuestión Adorni no se le meta, digamos, en la agenda. Era la duda que teníamos de alguna manera, ¿no? Si se iba a colar o no. Creo que el gobierno eso lo evitó, pero están estos signos que decimos, o estas señales que decimos, que eventualmente pueden traducirse en alguna complejidad hacia adelante, y se viene una agenda incierta, me parece, ¿no? Hojarasca sí está en la hoja de ruta por delante, pero no está claro bien cómo se va a efectivizar. Claro. Y si no... Ayer estuvo Sturzenegger justamente en el Senado de la Nación por otro tema que va a trabajar el Senado, pero ya va dando algunos indicios de lo que venimos planteando desde el 10 de diciembre pasado, ¿no? Cambió la percepción, por lo menos desde el Gobierno Nacional y el trabajo de alianzas del Gobierno Nacional respecto a las cámaras. La Cámara de Senadores se ha transformado en un lugar bastante más asequible, aunque con los números también se ve que la Cámara de Diputados le responde, pero en términos discursivos o de confrontación, acá se pone un poco más tensa la situación, ¿no? Bueno, quedó definido un poco cómo será el tono quizás de las próximas sesiones aquí en la Cámara de Diputados, con una oposición que busca articular distintas estrategias con temas que no estaban en el temario, que obligaban a esos socios a conseguir 2/3 que finalmente no consiguieron. Con respecto a la discusión del rol del Congreso para autorizar al Poder Ejecutivo de participar o no de una confrontación bélica internacional, bueno, ahí es donde nos encontramos con uno de los contornos que no pasaron inadvertidos para el oficialismo. Esa votación fue una de las más altas, llegó a los 122, a las 122 voluntades. No es un tema menor porque si revisamos un poco la articulación, bueno, ahí hubo también aliados desconfiados y esquivos del gobierno que no están de acuerdo con al menos la política exterior del presidente Javier Milei respecto a la situación de la guerra en Medio Oriente. Naturalmente, el tema iba a estar presente mientras transcurría una sesión y una parte de la atención estaba puesto en el foco internacional. Pero lo otro sí, quedó claro que en los temas de fondo, los temas vinculados a los objetivos que el gobierno había definido como un punto a cumplir,
los votos están. Sí. Y eso le permite al oficialismo quizá transitar las mayorías para el antes y el después del 29 de abril, porque independientemente de que aparezca o no el interés de sumar una nueva sesión, lo cierto es que la atención de esta Cámara va a estar puesta en los próximos 20 días que nos separan del 29 de abril, cuando el jefe de gabinete Manuel Adorni asista aquí a la Cámara Baja para cumplir por primera vez con los requerimientos del artículo 101 de la Constitución Nacional. Y estábamos hablando, Pablo, de votos, de la configuración justamente del tema vinculado a la guerra, pero los 137 votos a favor de la ley de glaciares también fueron mostrando, bueno, las fisuras en algunos de los bloques, ¿no? O esta idea que tienen algunos sectores de juntarse para tener alguna fuerza, pero después a la hora de votar no tienen unanimidad en sus decisiones. Nos trajiste como una lupa puesta en uno de los bloques que fue clave para lograr esta sanción definitiva. Sí, totalmente, sí. Me parecía que estaba bueno poner la lupa o hacer doble clic, hacer foco, hacer zoom sobre Provincias Unidas, que es uno de los bloques denominados del medio, que obviamente tienen muchas jefaturas políticas. Me parece que ahí hay parte de la clave para entender de por qué Provincias Unidas difícilmente alguna vez vote de manera unificada. Porque cuando uno empieza a repasar los nombres y cuando uno empieza a repasar a qué provincias pertenece cada uno de esos diputados o diputadas, uno empieza a entender que la fragmentación se ve claramente en este bloque que puede ser muchas veces decisivo, más allá de que vote de manera separada o dividida, porque le otorga al oficialismo tal vez la llave en muchos casos. Pensemos que si 129 es el quórum, acá lo vamos a ver en las placas, con 6 votos afirmativos, bueno, le dio casi esa ventana, ¿no? Entre los 129 y los 137, ahí estaba casi la totalidad de esa ventana, de ese superar ese umbral del quórum. Vemos, para repasar, a ver, Provincias Unidas obviamente está conducida por Gisela Scaglia, quien era vicegobernadora de la provincia de Santa Fe hasta diciembre del año pasado, al momento de asumir. Votos afirmativos 6, votos negativos 11 y una ausencia que después la vamos a ver, que es un poco llamativa porque formó parte de quienes dieron el quórum, ¿sí? El quórum para que se dé inicio a la sesión. Ayer había diputados de la oposición que decían no miren tanto la votación, sino miren quién da el quórum, porque una vez que está arrancada la sesión, tal vez para el oficialismo es más fácil, ¿no? Que se apruebe lo que busca que se apruebe la redundancia. En la siguiente placa empezamos a ver ahí cómo están compuestos los nombres o cómo están compuestos los votos afirmativos o negativos. Bueno, Ávila, que es de Chubut, Capozzi, Río Negro, bueno, Núñez, Santa Fe, Risotti, Scaglia y Torres. Acá hay un variopinto interesante, ¿no? Porque cuando hablamos de Chubut, hablamos de un diputado que responde a Nacho Torres. Cuando hablamos de Capozzi, es un ex-pro, ¿sí? Rarísimo eso, pero bueno, después con la reconfiguración del Congreso, el diputado Capozzi se fue a Provincias Unidas. No tiene un gobernador, no tiene un referente, digamos, que lo respalde en ese sentido, pero votó de manera afirmativa. Lo mismo José Núñez, que es de Santa Fe, que tiene origen del PRO. Risotti, Jorge, de la UCR, muy cercano a Sadir y a Morales en su momento. Scaglia, la mencionábamos recién, también del PRO, pero que tampoco está bajo la conducción de Mauricio Macri, sino que está más cerca de Puyaro. Y Torres, que es una de las cordobesas. Los cordobeses dieron la nota ayer porque votaron de manera dividida, porque también fueron divididos al quórum. Digo, ahí hay que mirar también lo que tiene que ver con ciertas rispideces entre el ex gobernador Schiaretti y Martín Yarlora, que es gobernador ahora, pero claro, tiene funciones y tiene que tener diálogo con la Casa Rosada. Ayer me explicaban que para Santa Fe es muy importante esta ley en el sentido de Córdoba y Santa Fe tiene mucha industria metalmecánica y son los principales proveedores de la industria minera, ¿sí? Cuando se necesitan máquinas, lo que no se importa en realidad, porque en realidad la política está orientada mucho hacia la importación, lo que no se importa, lo que se provee a nivel local, bueno, Córdoba y Santa Fe son las dos principales provincias que proveen a las provincias cordilleranas de esas herramientas para poder explotar la cordillera, o mejor dicho, explotar la minería. Nos metemos en los votos negativos, que son más extensos y que también es muy variopinto. Arrieta, que
que es de Mendoza, que es un monobloque, digo, Fuerzas del Cielo, era libertaria, arrancó siendo libertaria, fue electa, ahí la estamos viendo en pantalla. Se peleó mucho con el oficialismo. ¿Cómo? Se peleó mucho con el oficialismo. Se peleó muchísimo con el oficialismo, conformó su monobloque y después terminó dentro de Provincias Unidas. Vemos también que está Basualdo de Córdoba, Brugue de Córdoba, Coleta de la UCR de Porteña, Farías de Santa Fe, de origen socialista, y Carlos Gutiérrez de Córdoba. Acá estamos viendo justamente esta división que señalábamos de los cordobeses con Gutiérrez, que responde más a Schiaretti, o está más cerca de Schiaretti, que es uno de los diputados hoy, pero que no me llamó la atención porque es un dato que viene flotando en el aire, pero hubo mucha disparidad, digo, de los cordobeses, tanto a la hora del quórum como a la hora de la votación. Además, Gutiérrez suele acompañar. Además, Gutiérrez suele acompañar, sí, me decían ayer, le juega bien al gobernador habitualmente, es un hombre con experiencia, que entiende la política, pero bueno, acá marcó una posición distinta. Y en la siguiente placa repasamos también lo que tiene que ver con los votos negativos. Vemos que está, bueno, Lustó, Paulón, Schiaretti y Cigarán, que ahí sí es más raro lo de Cigarán porque es una jujeña de la UCR, que ya estaba cantado, ¿no?, que iba a votar negativamente. Exacto. Porque había fijado su posición en las comisiones, en las discusiones en la comisión, pero bueno, no deja de ser parte de este Congreso muy fragmentado y de un oficialismo que a la hora de tener que ir a buscar los votos no puede basarse solamente en bloques robustos, sino que tiene que ir trazando o tejiendo esas alianzas con distintos gobernadores y con distintos actores, y los bloques están rotos hacia su interior o no tienen por lo menos una conducción clara. En la última placa lo que vemos es García Aresca, que dio quórum, esto por eso decía, lo señalaba, lo que tenía que ver con las particularidades de los cordobeses, dio quórum, pero a la hora de la votación estaba ausente. Y cuando repasamos quiénes dieron quórum, que no están en las placas, pero lo decimos, quiénes dieron quórum de este bloque para la sesión de ayer, bueno, justamente son los que votaron de manera afirmativa, más García Aresca, que lo estamos mencionando ahora puntualmente. Es decir, que fueron, me parece, aportes claves, ¿no?, de Provincias Unidas. Puyaro lo vimos el día anterior de la sesión con Sandra Petovelo, con la ministra de Capital Humano. Ahí esto que mencionábamos antes, de que el gobierno empezó a recomponer o intenta mínimamente recomponer la relación con algunos gobernadores que le venía haciendo esquiva, que venían empezando a mostrar cierta insatisfacción, molestia, la caída de la recaudación, la caída de la economía, la actividad económica que está para abajo. Bueno, todo eso pareció no verse ayer, ¿no? Justamente todo lo contrario. Era lo ausente. Y me parecía interesante poner el foco en este bloque, que es en realidad una muestra de cómo está funcionando, me parece, la política en muchas ocasiones o en muchos casos. Y además es uno de los bloques que aparece como tercera posición, ¿no? Podríamos decir, como un espacio para la negociación. De hecho, varios de los que votaron en contra fueron impulsores de muchas de las convocatorias para estas derrotas que veníamos marcando, ¿no? Son impulsores de proyectos que no tuvieron el consenso suficiente para llegar al recinto, y también son quienes utilizan las cuestiones de privilegio para, bueno, denunciar al Ejecutivo Nacional como principal objetivo. Los distintos niveles de decisión que tiene el cordobesismo en la Cámara de Diputados, ¿no? Un García Aresca que responde directamente al gobernador Martín Zarzora, que terminó mostrando una estrategia que también conducía Juan Schiaretti cuando fue gobernador cordobés. Ahora también la otra punta de ese cordobesismo que está en estado asambleario fue Carlos Gutiérrez, riocuartense, exministro del gringo Schiaretti en el gobierno cordobés, y una figura que responde plenamente al exgobernador cordobés, a quien fue jefe de gabinete de José Manuel de la Sota, ¿no? En lo que ha sido este cordobesismo que administra y gobierna la provincia mediterránea hace más de 20 años, con un escenario muy particular, compartiendo un electorado que en algún momento fue clave para que Mauricio Macri ganara las elecciones presidenciales, y que aún así el cordobesismo mantenía
su performance electoral en la provincia, y es lo mismo que ha sucedido ahora, hace poco, en 2 oportunidades con el comportamiento del electorado cordobés. En un punto, el respaldo a la administración provincial, y en otro punto, la revalidación de los títulos para la Libertad Avanza a nivel nacional. Sí, bueno, justamente, ¿no? Esta foto que hizo foco recién Pablo tiene mucho que mostrar sobre las tensiones que se concentran en esta Cámara de Diputados, ¿no? Algo que, como veíamos, hasta la composición del 10 de diciembre tenía bajo control la oposición con el triunfo del oficialismo en las elecciones, se reconfiguró, pero bueno, ahí está manteniendo el equilibrio. La estrategia de dar quórum para permitir el debate, para permitir que se discuta, para permitir que se habilite la sesión, algo que también fue fustigado por quienes estaban en contra de estas decisiones. Y por otro lado, la cintura que va teniendo el oficialismo en esta Cámara, principalmente en la figura del presidente de la Cámara, Martín Menem, y algunos otros diputados que son claves. También el rol de Bornoroni también es muy importante como presidente del bloque y como puente articulador con el cordobesismo, con la provincia de Córdoba también, para matizar estas estrategias, ¿no? Para que no pierdan su rol opositor, pero tampoco se queden asimilados a impedir el proceso de votaciones que impulsa el Ejecutivo. Ahora, veremos cómo sigue la agenda, ¿no? Porque esta votación de ayer estaba vinculado con un proceso que se había gestado durante, con el cambio de composición de la Cámara y durante las extraordinarias. Fue el fin de las extraordinarias, podríamos decir hoy. Así es. Tanto en diputados como en el Senado, que también concluyeron con temas que venían arrastrándose de ese tiempo anterior. De acá en adelante, podemos decir, aparece otro tiempo, otra instancia donde veremos quién marca el ritmo, si la oposición o el oficialismo, ¿no? Y en el caso del Senado, bueno, otro de los puntos de la breve sesión de hoy, por fuera de la vía libre para que la ex senadora neuquina Lucila Crexel sea la próxima embajadora de la República Argentina en Canadá. Pero otro de los puntos importantes fue el ingreso de nuevos pliegos para cubrir vacantes en el Poder Judicial. 78 pliegos se ingresaron hoy para comenzar el proceso en la Comisión de Acuerdos, que en otros casos ya ha concluido y que fue finalmente el otro punto del trabajo de esta sesión. Y recién hablaban de Maximiliano Puyaro, el gobernador de Santa Fe. Bueno, el gobernador santafesino estuvo aquí en Buenos Aires. Las últimas noticias fueron no solamente con la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, sino también ayer la conferencia de prensa que ofreció con la titular de la cartera de seguridad, Alejandra Monteoliva. No es un dato para nada menor. ¿A qué me refiero? A que ambos finalmente ofrecieron una conferencia de prensa respecto a lo que han investigado e indagado después de los sucesos del 31 de marzo, que le quitaron el aliento a todo el país. Y fue en la mañana del 31 de marzo, en la escuela Mariano Moreno, escuela número 40 de la localidad de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, donde un alumno de 15 años entró al colegio con una escopeta, mató a uno de sus compañeros de 13 años, hirió a otros 2. La provincia de Santa Fe todavía no sale de esa pesadilla. Lo cierto es que aquel 31 Puyaro envió una misión de funcionarios que 6 horas después insistieron y dijeron: nosotros vemos que esto que está sucediendo no es un caso de bullying, ni es un caso de violencia intraescolar. Bueno, la conferencia que protagonizaron Puyaro y Monteoliva confirmaron esa hipótesis y contaron un dato muy importante que posiblemente retumbe en las 2 cámaras de este Congreso de la Nación. Primero, que las conclusiones de los investigadores es que el crimen fue producto de una red virtual internacional que genera fascinación respecto a los tiroteos públicos, especialmente entre niños y adolescentes. Este es uno de los datos. Y el otro dato que también impresionó mucho y lamentablemente ha pasado prácticamente inadvertido es que en nuestro país se han repetido 15 casos así. Ayer lo dijeron con claridad Puyaro y Monteoliva. 15 casos de este tipo se han reiterado a lo largo de nuestro país. Quedó mucho más al desnudo después de
este oscuro y doloroso final del mes de marzo en San Cristóbal y una investigación que no ha terminado, un joven adolescente que ha sido declarado no punible con un dispositivo de atención de la provincia de Santa Fe, pero en el medio de toda esta coyuntura política, sí, Puyaro estuvo aquí en Buenos Aires para con Monte Oliva completar una parte de este rompecabezas que todavía no terminamos de definir. Aprovecho para decir que en las últimas horas se dio a conocer que otro de los niños heridos por este caso, por esta situación de ataque dentro de la escuela, ya fue dado de alta y se está recuperando con su familia, pero vuelve a poner de manifiesto justamente algo que excede a la comunidad educativa y que requiere una intervención más general, ¿no?, de toda la comunidad. No solamente en el caso particular de las personas que fueron agredidas y del agresor, sino, bueno, entender las dinámicas que se van dando en las escuelas en este tiempo tan violento que nos toca transitar. Pablo Varela, muchas gracias por participar del programa del día de hoy. Nos vemos en cualquier momento. Muchas gracias. Nosotros nos vamos rápidamente a la pausa y volvemos en instantes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores.
como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Seguimos aquí en Pasos Perdidos haciendo este repaso de última hora ya en el canal, no solamente con las repercusiones que dejó la sesión, que fueron muchas lecturas, obviamente no del debate que terminó con la aprobación de la ley, porque ya se anticipaba que iba a haber confrontaciones en los discursos, posiciones muy enfrentadas.
Y las pocas sorpresas que hubo, en definitiva, a la hora de la votación. Estaba muy consolidado, lo decían los diputados al salir de la labor parlamentaria, que el oficialismo estaba tranquilo con que la sesión iba a transcurrir como transcurrió, sin sobresaltos, y que el resultado era el esperado. Pero también en estos días se han constituido varias comisiones y sobre eso vamos a estar repasando. Una de las comisiones que se constituyó, una de las pocas que quedaban por constituirse, era la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, que hasta el año pasado, hasta diciembre del año pasado, cuando cambió el Congreso, la composición del Congreso, estaba a cargo de la diputada Ahmeyet, del oficialismo, del PRO originalmente, pero de la Libertad Avanza ahora, que lleva adelante un trabajo permanente respecto sobre todo a la discusión de los argentinos que fueron secuestrados, que mantenían en cautiverio luego del ataque de Hamas a Israel. Fue también un lugar donde los familiares de las víctimas de fentanilo adulterado participaron con su testimonio y también siguieron por parte de la conducción de la diputada Ahmeyet las participaciones de los familiares de víctimas de abusos policiales en el contexto en ese momento de la pandemia, cuando el ASPO estaba instalado en la Argentina. Horacio Pietragala es el nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Ahí va a haber un cambio significativo en la perspectiva de esta comisión. Él fue secretario de Derechos Humanos durante la gestión anterior del Frente de Todos, de Alberto Fernández como presidente. Es hijo de desaparecidos, ha nacido en cautiverio y justamente cuando se cumplen 50 años de la última dictadura cívico-militar, fue nominado y acompañado por los votos de todos los bloques para asumir como presidente de esta comisión. Lo escuchamos luego de haber sido designado como autoridad, su reflexión al respecto de lo que impulsará para estos 2 años que tendrá como presidente a Pietragala esta comisión. Hoy conformamos la comisión y las autoridades y bueno, la verdad que después de casi 2 años donde esta comisión lamentablemente no funcionó como creemos que debía ser, hoy tratamos de llevar un diálogo para que esta comisión vuelva a tener los temas de interés, ¿no? A 50 años del golpe militar, la verdad que entendemos que esta casa, la Casa de la Democracia, tiene que hacer los homenajes que esas víctimas, que lo que sucedió en esa época se merece, pero también hay que hablar de los casos de violencia institucional de nuestra democracia, de las imposibilidades que tiene cada uno de los argentinos y argentinas manifestarse. Bueno, va a ser una comisión que va a estar abierta al diálogo por sobre todas las cosas, entendiendo que no todos pensamos iguales, pero que las políticas de derechos humanos no tienen que tener color político, sino que tienen que ser defendidas universalmente por toda la población argentina y eso es lo que vamos a tratar de llevar adelante. Con estas conformaciones de comisiones, de autoridades, designación de autoridades, el Congreso, la Cámara de Diputados en particular, cierra ya la definición de las autoridades de las comisiones unicamerales. Faltan definiciones importantes en las comisiones bicamerales, pero se estuvieron constituyendo estas que permiten entonces el trabajo para los próximos proyectos, no solamente en virtud de proyectos que se puedan discutir, sino también como comisiones informativas para varios debates. Uno de los debates importantes siempre en el Congreso de la Nación, no va a ser esta la excepción, es el régimen previsional, que ya viene desde el año pasado con la perspectiva del oficialismo de hacer algunas modificaciones al régimen previsional. La Comisión de Previsión y Seguridad Social también es una de las comisiones que se constituyó esta semana y el diputado Pablo Anzaloni fue designado presidente de la Libertad Avanza y comenta cómo va a llevar adelante el trabajo de su comisión, que sin duda tiene por delante varios desafíos, entre ellos discutir parte de lo que tiene que ver con la previsión social. Bueno, acaba de conformarse la Comisión de Previsión Social, donde tengo el honor de presidirla y es un gusto enorme y sepan que van a encontrar, como lo dije recién en mi relato, ¿no? Un hombre de consenso, un hombre de mucho respeto por nuestro jubilado y encontrando proyectos que le hagan bien a la Argentina, de lo cual se requiere de todo el esfuerzo que están haciendo hoy nuestros compañeras y compañeros argentinos en el país. Creyendo en la política de nuestro presidente Javier Milei, y buscando consenso para salir adelante de una vez por todas.
Bueno, veremos, ¿no? Porque esta comisión tiene un desafío por delante, se viene planteando el proceso de cambiar el régimen previsional y fue en su momento una de las comisiones donde se hizo también las consultas cuando en gestiones anteriores se decidió modificar la fórmula por la cual se ajustan las jubilaciones y las pensiones en la Argentina. Veremos qué ritmo le imponen a este debate, ¿no? Si es tiempo o no para el Ejecutivo avanzar con esto. Por ahora no hay ninguna señal. Por ahora no hay ninguna señal, exactamente, pero la decisión política ya está tomada. Al menos garantizar el control por parte del oficialismo de una comisión que en el caso de que el oficialismo decidiera avanzar con una reforma de carácter previsional, bueno, la conducción de la comisión que estaría involucrada en un eventual giro que defina la presidencia de la Cámara ya está cubierto, y en ese contexto estamos hablando de una figura, bueno, de una figura que viene del sindicalismo, que formó parte bueno, de todo el entramado de Juntos por el Cambio, especialmente en otro momento, en un momento en donde, bueno, el partido FE era uno de los socios de Juntos por el Cambio y Jerónimo Momo Venegas, el histórico líder de la Unión Argentina de Trabajadores y Estibadores, bueno, tenía su liderazgo. Después de su deceso, bueno, vino todo un proceso interno en ese sindicato en donde nos encontramos también con la centralidad de Anzaloni. Lo cierto es que después de su origen sindical, Anzaloni se transformó en un diputado nacional que ya transita su segundo mandato, y que su primer mandato fue dentro de los espacios adyacentes del peronismo, con una muy buena relación incluso con el Frente Renovador, pero también con una interlocución por Juntos por el Cambio. Hoy, como una figura de la Libertad Avanza, se encuentra ahora en este rol muy importante para una comisión que puede tener una centralidad determinante en el caso de que el Poder Ejecutivo Nacional decida acelerar las definiciones respecto a una reforma previsional. Lo hemos contado aquí, la decisión de la Casa Rosada es precisamente todo lo contrario, no traer este tema a la Cámara Baja este año y quizás tampoco el otro. Lo cierto es que esta era una de las comisiones que se esperaba que finalmente se definieran sus autoridades. Si vos lo decías, Amanda, el otro tema tiene que ver con las bicamerales. Sí. Bueno, ahí todavía queda un largo menú todavía de definiciones. Algunos que han sido parte de reclamos de la oposición ya desde hace un tiempo. Y uno de los temas tiene que ver con la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones. Uno de los temas que formó parte de las discusiones entre los aliados del oficialismo y el oficialismo, especialmente en la discusión para la sanción de la ley bases y en las negociaciones del paquete de empresas públicas que quedaban afuera de las intenciones de privatización del gobierno nacional. El otro interrogante tiene que ver con los tiempos laxos que finalmente se ha tomado el gobierno nacional para avanzar con lo que parecía una ambiciosa agenda de privatizaciones. Y el otro punto que ha concentrado todas las atenciones es finalmente qué va a pasar con la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia. Bueno, la Comisión Bicameral que hasta el año pasado tenía cabecera en el Senado, que la conducía Martín Lustó y que, bueno, este año va a tener cabecera en la Cámara de Diputados, y empiezan los interrogantes respecto a quién quedaría al frente de esta bicameral. Aparece Sebastián Pareja como uno de los nombres que podía quedar al frente de esta bicameral este año con cabecera en diputados. Pero él fue designado entonces como también presidente en Seguridad Interior, ¿no? Fue una de las comisiones que también se constituyó y que se estuvieron planteando también en estas últimas horas respecto a que diputados van a conformar comisiones, en este caso unicamerales. También se constituyó la comisión de mujeres de familia, niñez y adolescencia, donde se designó de manera provisoria a la diputada Varinia Liz Marín de Unión por la Patria y a la diputada María Gabriela Flores de La Libertad Avanza para formar parte de las autoridades. Queda todavía constituir alguna de ellas. No, en Seguridad Interior finalmente quedó la diputada María Florencia de Sensi del Bloque PRO, pero se había dicho también en algún momento estas discusiones respecto, bueno, al rol que tiene uno de los diputados que ingresó
en el último recambio, el diputado Pareja, pero que tiene también una relación directa con la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y que está también conformando y constituyendo dentro del bloque oficialista su lugar aquí en la Cámara, que después de mucho trabajo finalmente se incorporó a este cuerpo legislativo para, bueno, también dar cuenta de las articulaciones que va constituyéndose desde La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Así que van a ir todavía conformándose algunas comisiones, pero sí ya van teniendo la agenda, las que ya se fueron constituyendo, para empezar con algunas reuniones informativas para adelante. Pero hablábamos también que en la Cámara de Diputados se terminan de conformar las comisiones. En el Senado hoy hubo una sesión muy importante, decíamos, la designación de Lucila Krexler como embajadora ante Canadá, que resultó positivo su votación y acompañamiento, mayoritariamente por el oficialismo y sus aliados. Muchas críticas incluso desde las bancadas que representan a su provincia, de la provincia de Neuquén, que, bueno, trataron ahí de diferenciarse de la trayectoria de la ex senadora mandato cumplido y a partir de hoy embajadora en Canadá, Lucila Krexler. También hubo ascensos militares que tuvieron acompañamientos mayoritarios también de todos los sectores y el ingreso, decíamos, de una cantidad importante de pliegos que empiezan su recorrido por la Comisión de Acuerdos de la Cámara de Senadores, que tienen que presentarse a una audiencia pública para, bueno, defender su nominación ante el Senado de la Nación. Pero también ayer estuvo el ministro de Desregulación, Sturzenegger, dando detalles de una ley que va a comenzar su debate en la Cámara de Senadores, pero que estuvieron analizando varios de nuestros colegas aquí en Diputados Televisión. Se trata de una ley que busca modificar varias leyes, una ley ómnibus nuevamente, donde se modifican varias leyes, entre ellas la ley de expropiación, que en las últimas horas, en las últimas semanas ha dado a la Argentina un buen reconocimiento por parte de la justicia norteamericana con la expropiación de YPF, igualmente la van a modificar, y también la ley que regula los desalojos tanto de las viviendas urbanas como de los terrenos rurales. Hay también modificaciones en la ley de bosques que se había actualizado algunos años atrás a partir de los voraces incendios que se daban en la provincia de Córdoba. Nuestra compañera Jessica Calcaño no solamente siguió la sesión de aquí de la Cámara de Diputados, sino que también el debate de esta presentación de la ley sobre inviolabilidad de la propiedad privada, ese es el nombre que le puso el Gobierno Nacional y que ayer Federico Sturzenegger defendió en el Senado de la Nación. Vamos a escuchar esta columna de Jessica Calcaño explicando los detalles del proyecto. Sturzenegger en el día miércoles, sí, a las 16 horas, va a estar en el plenario de comisiones de allí, enfrente donde estamos ahora, Asuntos Constitucionales y Legislación General. Son las comisiones donde va a ir a exponer para defender este proyecto que fue presentado el 27 de marzo por el Poder Ejecutivo y fue producto del trabajo del Consejo de Mayo, ¿sí? Este organismo donde, por ejemplo, la reforma a la ley de glaciares, que va a tener su plenario de comisiones en el día de hoy aquí en Diputados, también fue producto del debate donde participan gobernadores y distintos bloques de la oposición, más afín al oficialismo, ¿no? También hay que decirlo porque no es que está toda la oposición, pero sí estuvo la CGT también participando de estas reuniones del Consejo de Mayo. Bueno, iniciativa que fue parte de ese organismo. Vamos a ver, tiene varias propuestas, incluye distintos aspectos este proyecto. Vamos a repasar uno que quería también traerlo porque tiene un poco que ver con el debate de la ley, de la reforma a la ley de glaciares. Por ejemplo, la que es la reforma a la ley de tierras, la ley 26.737. ¿Qué es lo que dice la ley actualmente? La ley de tierras establece un tope del 15% para que, permitiendo que solo el 15% puede quedar en manos extranjeras, ¿sí? La propiedad de la tierra rural, ¿no? Estamos hablando, pero aplica a todo el país. Lo que quiere hacer esta ley, esta modificación que plantea Sturzenegger, es eliminar esa restricción para las personas extranjeras y solo limitar la restricción a estados u organizaciones gubernamentales de otros países. De esa manera lo que dicen, bueno, nosotros estamos cuidando la soberanía,
las personas extranjeras podrían venir, invertir, hacerse de distintas propiedades superando ese 15%, que pueden ser más de 1000 hectáreas, pero no lo podrán hacer estados u organizaciones gubernamentales de otros países. Así que este va a ser un tema importante y que está un poco atravesado también con el debate de la ley de glaciares, y el que viene también. Vamos a la siguiente placa para ver lo que es una reforma también a la ley de manejo del fuego. La ley de manejo del fuego fue desde el 2017, pero en el 2020 se le hizo una incorporación, un artículo, digamos, que fue promovido por Máximo Kirchner en su momento, para que las tierras que sean incendiadas, que tengan algún incendio de bosque nativo, no puedan cambiar su uso ni ser vendidas por 60 años. Claro. Sí, porque ¿qué es lo que ocurría? Había muchos incendios intencionales que estaban destinados a desarrollo inmobiliario, o sea, se quemaba una parte para decir, uy, bueno, acá esto no sirve más, qué lástima, lo vendemos. Bueno, se puso esta restricción, lo que quieren hacer es eliminar esa restricción. ¿Sí? Que en todo caso las jurisdicciones, es decir, los distintos gobernadores digan, bueno, este área protegida sí, acá sí vale esto de que por 30 o 60 años no se puede hacer, pero sacarla de esta ley nacional, que es la ley del manejo del fuego, que recordamos porque a veces hay confusiones, hubo también un intento de modificarla por el decreto 70-2023, la ley de manejo del fuego. No es una ley que fue derogada. ¿Sí? O sea, siempre lo que intentó hacer el gobierno fue modificar algunos artículos. Este es el más importante porque lo que dicen es que, bueno, si hay un incendio que no fue intencional, un propietario de la tierra no puede vender, por ejemplo, ese lote que fue incendiado por 30, 60 años. ¿Y qué hace? No puede hacer nada con eso. Bueno, entonces quieren sacar esta restricción con el argumento de que eso podría ayudar a inversiones, a desarrollo de nuevos proyectos y demás. Estos son dos de los puntos que incluye, pero tiene más. Vamos a la siguiente placa para repasar otro de los puntos que tiene. Código Procesal Civil y Comercial lo que propone es un cambio para hacer desalojos más rápidos, que no duren más de 5 días y que puedan ser restablecidos esas propiedades a sus dueños. Lo que dicen es que hoy ocurre que se tarda mucho tiempo en todo ese proceso, entonces quieren acelerarlo. Y después lo que tiene que ver con el registro de la propiedad del inmueble, son más digitalización de varios trámites para hacerlos más rápidos, más fáciles. Pero tenemos un cambio más que propone este proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que tiene que ver con la ley conocida como, en la siguiente placa, la ley de barrios populares. Una ley que lo que hacía era intentar que haya un registro donde también en barrios que hoy están, digamos, en la informalidad de alguna manera, puedan darle los títulos de propiedad a sus habitantes. Bueno, lo que hace es que esto dejaría de estar en manos de nación, o sea, dejaría de ser una ley nacional, y le da ese registro de barrios populares a las provincias y a los municipios. Para que con sus propios criterios hagan este registro, y dice que no funcionó. O sea, en los fundamentos de la ley dice a 7 años no funcionó, se registraron muy pocos inmuebles. Entonces, bueno, le pasa la pelota a las provincias. Y también tenemos la ley de expropiaciones 21.499, debatida la semana pasada a partir del fallo por YPF. Lo que dicen, lo que proponen cambiar es, por un lado, que en la ley de expropiaciones, antes de la expropiación, hay que declarar de utilidad pública un inmueble, una empresa, lo que sea. Lo que quieren es cambiar los criterios sobre los cuales se pueda declarar algo de utilidad pública, de alguna manera más estrictos, menos ambiguos, más definidos. Y también lo que propone es cambiar los criterios de evaluación y de indemnización. Es decir, si se va a declarar de utilidad pública y se va a expropiar, que sea una indemnización acorde, que se le pague a esos propietarios, que esté actualizada por inflación. Proponen distintos mecanismos.
Aquí la participación de nuestra colega Jessica Calcaño dando detalles de lo que ayer se presentó formalmente en la Cámara de Senadores y que comenzará la semana que viene. También desde el oficialismo, hoy lo destacaba la senadora Patricia Bullrich, están dispuestos justamente a dar debates bastante aceleradamente, ¿no? Destacaba la importancia de avanzar en debates rápidos, en resolver por parte del Senado de la Nación temas pendientes. Hoy también se conformó quien integrará el tribunal vinculado a la defensa de la competencia, que hace mucho tiempo esto no se podía concretar y que por un decreto del año pasado finalmente el oficialismo nombró una regularización de esa situación y hoy se le dio acuerdo también en el Senado a ese proceso que tuvo, bueno, una evaluación, una convocatoria de candidatos y que finalmente hoy se transparentó con la votación. Así que, Claudio, estos son temas que vienen para más adelante, pero empieza a palpitarse que Federico Sturzenegger sigue con su idea de hacer megaproyectos donde se modifican leyes estructurales, ¿no? En este caso vinculadas a la propiedad privada y a la tierra. Bueno, estamos hablando de uno de los arquitectos de las reformas que impulsa el presidente Javier Milei, en un momento en donde el Ejecutivo lo que busca es tratar de retomar el hilo previo al desgaste posterior a la Semana Argentina en Nueva York y todo lo que le ha tocado atravesar al ministro coordinador Manuel Adorni. Bueno, uno de los puntos que han venido hablando y que fue parte de la reunión que el presidente Javier Milei encabezó con sus ministros es, por sobre todas las cosas, multiplicar los esfuerzos para llevar adelante la gestión y enfocarse también en la agenda que se va a llevar aquí en el Congreso de la Nación. Bueno, un dato muy importante, la presencia de Sturzenegger en la Cámara Alta defendiendo los proyectos anticipa, bueno, la presencia de uno de los ministros más importantes del presidente Javier Milei en la Cámara Alta, la decisión del oficialismo de poner primera en esta negociación y el funcionamiento de Sturzenegger como un defensor de las reformas que lleva adelante el presidente Javier Milei. Hay un tema aquí. En algunos casos la intervención de Sturzenegger les ha servido para sumar voluntades, en otros casos para ahuyentarlas. Así es que en ese contexto también se abre un examen respecto a cuál va a ser el nivel de alcance que va a tener el coloso, como le gusta decir el presidente Javier Milei a uno de sus ministros preferidos, y si finalmente en este momento la necesidad de buscar y cristalizar una nueva etapa de gestión lo va a tener a él como un punto de contacto entre la Rosada y el Congreso de la Nación. De todo esto vamos a seguir hablando en instantes. Les quiero contar que ya hay agenda para la semana que viene. El martes va a haber 2 comisiones que se van a juntar a partir de las 13 horas. Las estamos viendo. Las comisiones que ya tienen previsto. Las reuniones son pequeña y mediana empresa, martes 14 a las 13 horas y la Comisión de Comercio a las 14 horas, más que nada para establecer agendas de trabajo y empezar ya con el funcionamiento formal de la Cámara de Diputados. Ahora sí, nos vamos rápidamente a la pausa y volvemos en instantes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones.
También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo, entre otras atribuciones. Ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Ya estamos transitando el último tramo de este Pasos Perdidos del día de hoy y queremos compartir con ustedes también un informe que nos ha dejado nuestra colega y compañera Coti Viñas sobre modificaciones que también impulsan diputados de diferentes bloques al reglamento interno de la Cámara. Hay algunos problemas vinculados con las cuestiones de privilegio, cómo organizarlas, cómo reencauzarlas y también sobre distintas comisiones que no tienen ya la trascendencia en los temas de debate como cuando fueron creadas. Así que compartimos con ustedes esta columna de Coti Viñas respecto a los proyectos que hay para modificar el reglamento de la Cámara. La diputada Diana Fernández Molero presentó un proyecto para modificar el reglamento de la Cámara de Diputados. Específicamente se refiere a un artículo, pero en líneas generales, en sus fundamentos, lo que dice el proyecto es que se busca exigir mayor rigor, ¿no?, en la presentación de las propias iniciativas. Y se apunta a mejorar la calidad del trabajo legislativo. Quizás algunas veces aparecen o es noticia quienes presentaron más proyectos, ¿no? En línea con lo que veníamos conversando de los discursos en el recinto, pasa también algo similar con los proyectos de ley y esto es lo que apunta entonces la diputada Fernández Molero. El proyecto lo que propone entonces es incorporar requisitos más estrictos para la presentación de las iniciativas parlamentarias y también apunta a que cada proyecto cuente con fundamentos más sólidos. En la siguiente placa tenemos un textual, un entrecomillado, de lo que agrega sobre el artículo 123 del reglamento de la Cámara de Diputados. La primera parte, digamos, del 123, la diputada propone dejarlo exactamente igual, que básicamente dice que cómo se presentan los proyectos de ley, pero agrega: todo proyecto de ley o resolución que implique creación de programas, institutos, organismos públicos, cambios regulatorios o nuevas regulaciones y o modificaciones al régimen tributario nacional, incluyendo la creación, modificación o eliminación de tributos, alícuotas, exenciones o regímenes de promoción fiscal, deberá incluir un anexo. Entonces, acá lo que está diciendo la diputada es: la forma de presentar los proyectos va a ser la misma, pero si esto efectivamente se modifica, propone la obligatoriedad de que cada uno de esos proyectos tenga un anexo. ¿Qué debe detallar ese anexo de cada proyecto de ley? Lo siguiente, hay 3 puntos que la diputada Fernández Molero destaca. En primer lugar, el diagnóstico. Establecer el o los problemas que busca resolver el proyecto como algo básico y en este sentido lo que pide, ¿no?, Fernández Molero que se detalle dentro del área del diagnóstico es la identificación de ese problema, la enumeración de las causas que originan, que ocasionan ese problema que se identifica
legislatura y también agregar síntesis de otras medidas ya vigentes vinculadas a la solución del mismo problema. Es decir, bueno, agregar más información estructurada siguiendo estos lineamientos respecto del diagnóstico que se hace para llegar a ese proyecto. Eso por un lado, como primer punto del anexo que propone la diputada que sea obligatorio con la presentación de los proyectos de ley. Por otro lado, también ese anexo tiene que tener claros los objetivos, ¿no? Se debe describir brevemente la propuesta donde se especifique su objetivo y su alcance. Ahí adentro el objetivo perseguido, las principales medidas asociadas y vinculación de la propuesta con el objetivo deseado. Si los hubiera, advertencia de efectos secundarios, positivos o negativos que podría implicar la propuesta. Es decir, bueno, quizás ampliar un poco, ¿no?, la mirada respecto de qué es lo que podría ocasionar. Sería raro que un proyecto se presente diciendo, bueno, puede causar cosas negativas, pero es lo que se propone en esta modificación. Y también los antecedentes de normativas o políticas públicas que sean similares y que tengan resultados alcanzados a nivel nacional o internacional. También se busca especificar el por qué y bajo qué criterios la opción presentada es la mejor a alternativas existentes. ¿Qué pasa con este punto? Bueno, hay muchos proyectos que quizás son similares o que quieren abordar temáticas parecidas y es por eso entonces que ahí lo que propone la legisladora es que dentro del anexo de ese proyecto de ley se especifique por qué esa propuesta es mejor que otras. Por último, y respecto del impacto fiscal, si el proyecto implicase un impacto en el gasto público, deberá incorporar los siguientes puntos: los costos estimados del proyecto, el detalle de la fuente de financiamiento y el universo de potenciales beneficiarios. Bueno, algo muy parecido a lo que también se impulsa desde el gobierno nacional respecto de que se diga de cómo se financian cualquier proyecto que tenga un impacto fiscal, ¿no? Esto está incluido dentro de lo que propone de Diana Fernández Molero para la modificación del artículo 123, que dice que tendrá que tener un anexo obligatorio. Dentro de toda la fundamentación, el proyecto en sí mismo es muy acotado, tiene solamente 3 artículos, porque propone la modificación del 123 del reglamento interno de la Cámara, pero en su fundamentación fue un poco más extensa la diputada y ahí cuestiona la dinámica legislativa que se está llevando adelante actualmente, que tiene un alto volumen de proyectos, que tiene iniciativas que son repetidas o muy similares, y tal vez, según dice la diputada, quizás hay algunas iniciativas, algunos proyectos que son presentados sin un gran estudio de campo, que sí pretende ella que se especifiquen, ¿no? El objetivo principal de esta iniciativa es ordenar el trabajo parlamentario con menos proyectos, más calidad, mayor rigor en el contenido y mejor uso de los recursos legislativos. Esta iniciativa tiene giro a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento y también a Presupuesto y Hacienda. Le agradecemos a Coti Viñas por este informe que busca, bueno, poner en común algunas de las iniciativas que llevan adelante diputadas y diputados. Siempre reordenar el trabajo legislativo es uno de los proyectos. Recuerdo siempre a Silvio Los Penato con ganas de reformar el reglamento de la Cámara. La única vez que yo vi el reglamento modificado tuvo que ver con la pandemia, cuando hubo que incorporar la telemática, como la cuestión telemática que le decíamos en ese momento, las sesiones virtuales y, bueno, tenían que tener algún criterio nuevo para incorporar la participación fuera, porque lo más importante que tiene el reglamento es la presencialidad. No se pueden firmar dictámenes en despachos, no se puede votar una ley a la distancia, no se puede presentar un proyecto de ley cuando se cumplió el mandato. Bueno, hay distintas iniciativas, entonces siempre se busca reordenar el trabajo, pero la última vez que se modificó fue ahí. Sí, con una particularidad, 2 movimientos distintos en el Senado y en la Cámara de Diputados. No podemos perder de vista que nos tocó transitar toda la cobertura parlamentaria durante la pandemia, en el medio de estos cambios históricos de reglamento, aquí, en el canal de Diputados Televisión, transitando incluso los momentos más duros del aislamiento, del ASPO, como escuchamos recién Amanda Alma recordar, el aislamiento
preventivo obligatorio, simultáneo. Bueno, tuvo un impacto directo respecto al funcionamiento de la presencialidad en las dos cámaras del Congreso de la Nación. Primero, con el objetivo estratégico de impedir que el Congreso se paralizara ante una situación inédita de una pandemia. Y luego los debates. Primero los acuerdos políticos en esta Cámara para avanzar. En el caso del Senado, otra decisión jurídica previa que la había impulsado en su momento Graciana Peñafort, que era la directora de Asuntos Jurídicos de la Cámara Alta, especialmente para pedir una certeza de constitucionalidad a la Cámara Alta para curarse en salud de lo que podían implicar los cambios reglamentarios para sumar la tecnología al debate parlamentario y poder suplantar la necesidad ineludible de la presencialidad en las dos cámaras del Congreso con nuevos mecanismos que, en el caso específico de la Suprema Corte de Justicia, terminó convalidando un punto que ha retumbado una y otra vez en las controversias que vinieron luego, y es directamente el reconocimiento de la Suprema Corte respecto a la soberanía del Poder Legislativo para tomar decisiones respecto a los mecanismos y a la reglamentación para la toma de sus decisiones. Otro de los proyectos que también se terminó concretando, llegó al recinto y se aprobó, tuvo que ver con una nueva comisión, con separar la comisión, las temáticas vinculadas a las mujeres y a la diversidad de la Comisión de Familias, Niñez y Adolescencia, autonomizarla. Ahí también la Comisión de Poderes, Peticiones y Reglamentos tuvo un rol central, pero quien va a tener un rol central dentro de poco, y también lo tiene, es la articulación con el Poder Ejecutivo a través de los informes de jefe de gabinete. Y como estamos ahí a 20 días, 19 días y contando de que probablemente o muy posiblemente Manuel Adorni esté aquí en la Cámara de Diputados, siempre sigue seguro, augurando que todo este rum que hay alrededor de su figura, toda esta información respecto a su declaración jurada vaya disminuyendo para ese momento y que esté más calma la Cámara. Acá Claudio Mardones nos trae un repaso de lo que han sido los informes de jefe de gabinete, algo que es constitucional, que no se puede evadir, pero que tiene diferentes mecanismos para que sea presencial o de manera también escrita que se puedan presentar estos informes. Bueno, y en este caso sí, empieza una cuenta regresiva, lo decías vos, Amanda, y esa es la razón de estas placas que hemos preparado, especialmente para hacer una mirada panorámica sobre la historia reciente, especialmente sobre el inicio, la concepción de este mecanismo, que es la obligación para que el jefe de gabinete, para que el ministro coordinador brinde informes sobre la gestión de gobierno ante el Congreso de la Nación. Y uno se preguntará, bueno, pero ¿desde cuándo rige? ¿Desde cuándo existe esta obligatoriedad? Bueno, esta obligatoriedad surge en la reforma constitucional de 1994. Esa es la razón y el disparador de estas placas que hemos preparado para compartir con ustedes, repasando un poco en este primer capítulo, en estas primeras placas, la definición del artículo 101 de la Constitución Nacional, que vale la pena recordar, no tenía esta formulación antes de la reforma constitucional de 1994. Es decir, que estamos abordando uno de los cambios más importantes que afrontó la reformada Constitución, que bueno, fue sancionada originalmente en 1853, tuvo otro cambio muy importante en 1949, y sin perder de vista las veces en las que fue suspendida a partir de distintos golpes militares. El último comenzó el 24 de marzo de 1976, terminó en 1983 y en ese contexto implicó la última suspensión de la Constitución Nacional. Luego vino la recuperación democrática, la vigencia de aquella Constitución suspendida con la letra de 1853 y después vino la reforma de 1994, sin perder de vista, después del acuerdo implicó entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín con la firma del Pacto de Olivos. Bueno, una de esas grandes discusiones se cristalizó no solamente en la reforma constitucional, sino en este artículo, en el artículo 101. Porque además de crear la figura del ministro coordinador, del jefe de gabinete, también lo pone a tiro de una decisión del Congreso de la Nación. El ministro coordinador, el jefe de gabinete, es el único miembro
del Gabinete Nacional regido por una definición de la Constitución Nacional que está en este extenso artículo 101. No nos vamos a referir a este punto, pero el artículo 101 también incluye la posibilidad de la moción de censura, es decir, la posibilidad de interpelar al jefe de gabinete y luego de sus respuestas una evaluación para luego sacarlo, expulsarlo del cargo. Eso está previsto en el artículo 101. El otro punto del artículo 101 es esto que vamos a repasar en este momento. Y es lo que se pondrá a prueba el próximo 29 de abril, en la primera visita del ministro coordinador Manuel Adorni a esta Cámara para cumplir con lo que dice esta parte del artículo 101. Establece la obligación de que el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir una vez por mes a cada una de las dos cámaras del Congreso de la Nación para brindar informes sobre la gestión del gobierno nacional. Bueno, eso comenzó a regir después de la reforma constitucional de 1994. Vamos rápidamente a la siguiente placa, sin perder de vista el otro punto del artículo 101 que dice, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 71, que permite citar al jefe de gabinete, citar a los ministros. No habla de interpelación, pero es la ventana para la interpelación. Y dice, puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura que se resuelve por el voto de la mayoría absoluta y puede ser removido por la mayoría absoluta de los presentes. Así que con esta salvaguarda vamos a repasar quiénes han sido los protagonistas de la parte menos dura del artículo 101. La más áspera es esa que pesa sobre todos los ministros coordinadores. La advertencia de la moción de censura del artículo 101 de la Constitución Nacional. El otro costado, el más diplomático, que tiene que ver con este rito constitucional que le obliga al ministro coordinador a dar informes a las dos cámaras del Congreso, es lo que vamos a repasar. Y lo vamos a repasar en esta línea de tiempo para poder comprender quiénes han sido los protagonistas del cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional. Bueno, ¿quiénes han sido? Lo vemos a partir de la siguiente placa. Vamos a repasar quiénes han sido los jefes de gabinete desde el estreno del artículo 101 de la Constitución Nacional, quiénes fueron los protagonistas y cuántos fueron los informes que brindaron de acuerdo a cada una de las presidencias desde la reforma constitucional de 1994. Bueno, el estreno de este artículo 101 fue durante la segunda presidencia de Carlos Saúl Menem. Bueno, acá tenemos dos puntos muy importantes que nos va a permitir viajar un poquito a la historia. ¿Quién fue el primero en estrenarlo? Bueno, el omnipresente jefe de gabinete de Carlos Menem y que fue una figura muy importante durante su presidencia, el mendocino Eduardo Bauzá. Bueno, Bauzá, la primera comparecencia para cumplir con el artículo 101 fue el 23 de agosto de 1995, fecha que no podemos olvidar porque ahí comenzó a ponerse a prueba el cumplimiento de este artículo 101, una de las primeras aplicaciones de la reforma constitucional de 1994. Bueno, fue el mendocino Eduardo Bauzá el primero que lo hizo. La primera vez que se sentó para cumplir con esta definición de la reforma constitucional fue el 23 de agosto de 1995. 5 fueron los informes que ofreció de manera presencial y también de manera escrita. Y después viene otro que ha quedado arcano en la memoria y que tiene el récord. Muchos dirán, bueno, ¿será Marcos Peña? ¿Será Jorge Milton Capitanich? No. Es Jorge Rodríguez, el segundo jefe de gabinete de ministros de la Nación a partir de la implementación de la reforma constitucional. Bueno, la primera vez que a Jorge Rodríguez le tocó comparecer ante el Congreso de la Nación fue el 24 de abril de 1996. Ahí comenzó un proceso en donde Jorge Rodríguez concentró 35 informes. Hasta ahora, el récord más alto que ha tenido un jefe de gabinete de ministro de la Nación. 35 informes entre escrito y presencial. 4 años prácticamente. Toda la segunda presidencia de Carlos Saúl Menem con, bueno, uno de sus ministros más importantes, también uno de los más olvidados, que anota 35 informes ofrecidos al Congreso de la Nación para cumplir con el artículo 101. Pasamos rápidamente a la presidencia de Fernando de la Rúa. Dos figuras. La primera, Rodolfo Terraño, quien fue ministro, periodista y que le tocó como jefe de gabinete de Fernando de la Rúa, el primero de los dos que tuvo, su primera comparecencia el 5 de abril del año 2000.
7 fueron los informes que ofreció. Después le siguió Cristian Colombo, el siguiente jefe de gabinete que tuvo Fernando de la Rúa. El 23 de noviembre del año 2000 fue su primer informe y acumuló en total 4 informes. Vamos rápidamente a lo que sucedió después de la renuncia de Fernando de la Rúa, el verano de 2000-2001, la represión del 20 de diciembre de 2001, los 39 muertos en todo el país, la sucesión de 5 presidentes y la designación de Eduardo Duhalde como presidente interino de la Nación después de ese comienzo tan duro del año 2001-2002. Bueno, ahí vamos rápidamente a, primero, ¿quién fue el que en el medio de ese momento le tocó hacer un informe como jefe de gabinetes de ministros de la Nación? Jorge Milton Capitanich, el 2 de febrero del año 2002. Después vino el momento de Alfredo Atanasov, que brindó 4 informes y comenzó el 21 de agosto del año 2002 como jefe de gabinete de ministros designado por el presidente interino Eduardo Duhalde. Estamos viajando a tiempos muy lejanos de la memoria reciente. Pasamos rápidamente al 25 de mayo del año 2003, cuando asume Néstor Carlos Kirchner, su jefe de gabinete, Alberto Fernández, su primer informe ante el Congreso de la Nación. El 26 de junio del año 2003, un año después de la masacre de Avellaneda, el 26 de junio del año 2002. Un año exacto después, Alberto Fernández le tocó, como jefe de gabinete de ministro de la Nación, brindar su primer informe. Ofreció 17 informes a lo largo de la presidencia de Néstor Carlos Kirchner. Pasamos a la siguiente placa y nos enfocamos en las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, un 1 de octubre del año 2008 fue Sergio Massa el que brindó un informe al Congreso de la Nación, enfundado en el cargo de ministro coordinador. Le siguió el 9 de septiembre del año 2009 Alberto Fernández nuevamente y afrontó 5 informes. Después, a partir del 30 de mayo de 2012, Juan Manuel Abal Medina, con 3 informes ofrecidos como ministro coordinador. Después pasamos rápidamente a la presidencia de Marcos Peña. Perdón, a la presidencia de Mauricio Macri, su jefe de gabinete, Marcos Peña, con 33 informes. El primero lo ofreció el 12 de abril del año 2016 y de ahí en adelante 33 informes, 2 por debajo del récord que encabeza el entonces jefe de gabinete de Carlos Menem, Jorge Rodríguez. Y así pasamos rápidamente a la presidencia de Alberto Fernández. Santiago Cafiero ofreció su primer informe como jefe de gabinete de ministros de la Nación el 16 de junio del año 2020. Acumuló 6 informes para cumplir con el artículo 101. Después llegó el momento del tucumano Juan Mansur, que había dejado el cargo en licencia como gobernador de la provincia de Tucumán. Su primer informe fue el 3 de diciembre de 2021. Ofreció 4, gran parte de ellos los ofreció por escrito. Y llegamos a Agustín Rossi, que ofreció 5 informes como jefe de gabinete de Alberto Fernández, el primero el 29 de marzo. Y así acumuló directamente el Chivo Rossi 5 informes. Llegamos entonces finalmente a la presidencia de Javier Milei. El 15 de mayo del año 2024, Nicolás Pose, como jefe de gabinete, ofreció su primer y único informe como ministro coordinador. Después le siguió su sucesor, Guillermo Francos. Su primer comparecencia por el artículo 101 el 4 de septiembre del año 2024. Y ahí sucedieron 5 informes hasta llegar a este, al que tiene que ver con el informe número 144, ¿sí? Y que es el que va a protagonizar finalmente Manuel Adorni el 29 de abril. Bueno, por ahora está previsto que venga. Veremos si viene, lo puede presentar también por escrito. Exactamente. Eso va a ver seguramente más cerca de la fecha cuál va a ser el criterio del actual jefe de gabinete. Muchas gracias, Claudio Mardones, por todo este informe. Un gusto. Sé que le imprimiste toda la velocidad posible, pero era mucha información. Un viaje corto por el pasado reciente. Un viaje cortísimo, veloz, y de esta manera nos vamos despidiendo hasta mañana a las 16 horas. Esto ha sido todo por hoy. Pasos perdidos. Hasta cualquier momento.